días a todos y a todas. Quiero empezar mi presentación con esta imagen que pertenece a ese 6% de bosques de pinares de montaña, de Pinus nigra y Pinus silvestris, que tenemos en el País Valenciano. Es una de las cresterías, de las preciosas cresterías del Monte de les Ferreres, en el Parque Natural de la Tinença de Benifassà, que además contiene algunos de los rodales más viejos de este tipo de bosques, al menos en territorio valenciano. Se tuvo la oportunidad por parte del CEAM de datar estos árboles a finales de los 90 por un incendio que afectó a algunos de los ejemplares, y en la actualidad, bueno, pues estos árboles ya superan los 400 años de vida. Pero la idea de mostraros esta imagen no era esta, sino la fotografía fue tomada por Rafael Currás. Él fue el primer director técnico que tuvo el CIEF y nos dejó en marzo de 2020, y era una manera de recordarlo, ¿no? Además de ser director técnico del CIEF, el primero, se da la circunstancia de que décadas antes había sido profesor tanto de Emilio Laguna, el actual director del CIEF, como de Patricio García Fallos, como de mí mismo también, ¿no? Entonces, bueno, pues quería de alguna manera recordar su figura. Estas primeras diapositivas las voy a pasar muy rápido, porque en realidad son generalidades sobre los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, y Patricio García Fallos ya ha hecho algunas referencias a ello. ¿Sí? ¿Se oye mejor? Bueno, los cambios de temperatura y de condiciones de humedad generan impactos tanto en la estructura como en el funcionalismo de los ecosistemas, y afectan sobre todo la biodiversidad de organismos. También alteran los ritmos fenológicos de las poblaciones de plantas. Hoy hay ya multitud de referencias, y se piensa que los periodos de floración se han adelantado como media unos 15 días. ¿Vale? Fijaros que esta cita es de 2005, cuando ya habían muchas referencias sobre el tema, ¿no? Y desde entonces han pasado 17 años y se ha hecho mucho más evidente, ¿no? Por otra parte, los incrementos de las condiciones de estrés y de la frecuencia y severidad de las perturbaciones amenazan la integridad de los sistemas naturales. El aumento de las temperaturas fuerza a las especies a migrar hacia áreas más frías, pero muchas de ellas se encuentran con dificultades, con limitaciones, debido tanto a constricciones ambientales como a características intrínsecas, ¿no?, de las especies. Entre las constricciones ambientales estarían las situaciones de insularidad, pero también barreras geográficas, bioclimáticas o edáficas. Existe también la duda sobre la capacidad que tendrán las diferentes especies de dispersarse y colonizar nuevos territorios ante la rapidez de los cambios. Y luego hay condiciones intrínsecas como poblaciones con requerimiento de hábitat muy específico, o especies con poca plasticidad genética o hábitats reproductivos muy exigentes. La combinación de los efectos del calentamiento global y la pérdida de hábitats puede ser especialmente mortífera al hacer desaparecer tanto las rutas de migración como las áreas de refugio. Perdonad, voy a por un poco de agua. Tengo la boca seca.
Bueno, aún en los escenarios de cambio más optimistas se piensa que entre el 15 y el 37% de las especies pueden llegar a extinguirse hacia 2050. Estas extinciones pueden tener lugar en cualquier sitio, en cualquier lugar del planeta, pero serán más probables en aquellos biomas que se consideran más vulnerables, entre los cuales se encuentran las zonas de clima mediterráneo. Y no obstante, también perdura cierta incertidumbre sobre cómo llegará a afectar a escala regional y local los efectos del cambio climático, debido a la gran complejidad de los ecosistemas, la gran cantidad de interacciones, mecanismos de retroalimentación y el comportamiento no lineal de estos sistemas, y la aparición de fenómenos estocásticos. Bueno, el último informe del panel intergubernamental de expertos ya vuelve a reiterar algo que ya aparecía en el cuarto informe, que es la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales mediterráneos, donde el incremento de temperatura y la disminución de precipitaciones puede generar o generará un incremento de la aridez, con mayores tasas de evaporación y evapotranspiración, y un estiaje, o sea, una duración del verano mucho más larga, e incluso una severidad mayor de las sequías periódicas, que son también características del clima mediterráneo. Estos cambios pueden incrementar la frecuencia y severidad de los incendios y favorecer la propagación de plagas y enfermedades. Patricio ya ha hecho referencia a la gran plaga de escolítidos, de Domicos destruens y otros, que aparecieron durante la sequía que padeció Valencia en los años 2012-2013 y que causó una gran mortandad de pinos. Por otra parte, hay riesgos ajenos al cambio climático, pero que también incrementan el riesgo sobre los ecosistemas mediterráneos, como es el abandono de tierras, del poblamiento rural, comporta la pérdida de mosaicos agroforestales y el desarrollo de nuevas áreas forestales de pinar hiperdenso. Las instituciones han tardado décadas en tomar conciencia y de alguna manera tomar medidas efectivas de lucha contra el cambio climático. Desde que se alzaron las primeras voces en la década de los 80, pues han pasado casi 40 años hasta que realmente los gobiernos, sobre todo europeos, han tomado, medidas efectivas, ¿no? En la imagen os muestro la declaración de emergencia climática del Consejo de la Generalitat de 2019 como un ejemplo de esa toma de conciencia y de compromiso con la lucha contra el cambio climático, pero hay otros ejemplos, como es la misma estrategia de la biodiversidad para 2030 de la Unión Europea, la estrategia también agroalimentaria de la granja a la mesa de la Unión Europea, y hasta incluso, con todos sus aciertos y desaciertos, la nueva estrategia forestal de la Unión Europea. Bien, esto ya se ha dicho, ya se sabe, ¿no? Los bosques son los ecosistemas terrestres con mayor capacidad como sumidero de CO2 y almacén de carbono. También tienen un valor para la adaptación, por cuanto moderan las condiciones climáticas extremas y benefician las zonas de población cercanas. Por eso se habla ahora de fomentar los parques periurbanos, fomentar las zonas verdes en las ciudades, por tratar también como un mecanismo de adaptación al cambio climático. Este papel de los bosques, que resulta esencial,
Por otra parte, como ecosistemas, o sea, también están sometidos a las amenazas del cambio climático, ¿no? Y de ahí que la importancia de mejorar su estado actual con el fin de reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático, optimizar su función como sumidero de carbono y su valor adaptativo y salvaguardar su capacidad de prestación de servicios ecosistémicos. El objetivo sería desarrollar una serie de técnicas de gestión adaptativas para conseguir bosques con mayor madurez, una estructura óptima y compleja, que fuesen plenamente funcionales, que contuvieran una elevada biodiversidad y que fueran más resilientes y estables o tolerables a las perturbaciones. Cuando hablamos de gestión, normalmente nos referimos gestión de un bosque, gestión forestal, nos referimos normalmente al estrato arbóreo y como mucho al estrato arbustivo más grande, ¿no? Esto tiene sus razones, porque es una manera, cuando se tiene que trabajar con escalas de territorio grandes, pues hay que, de alguna manera, optimizar los recursos, y sí que es verdad que actuar sobre estas dos capas, estos dos estratos, de alguna manera focaliza la aplicación de los recursos y no deja de tener su sentido si atenemos a la importancia que tienen las cubiertas arbóreas. Por una parte, las cubiertas arbóreas proporcionan la estructura y las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de los procesos e interacciones en los diferentes estratos del ecosistema forestal. Por otra parte, tienen una gran influencia sobre los flujos de materia y energía y el funcionalismo general del ecosistema. La mayoría de bosques concentran una parte importante de la biomasa total en el estrato arbóreo. Esto habría que matizarlo un poco en los digamos, bosques mediterráneos más térmicos, donde los estratos arbustivos pueden llegar a tener una contribución importante a la biomasa total del bosque. Y por su tamaño y longevidad, los árboles determinan las condiciones de vida de muchos otros grupos de organismos del bosque. Bueno, las cubiertas arbóreas también participan en los procesos de facilitación. Facilitación que puede ser de carácter físico, es decir, la creación de unas condiciones óptimas de luz, humedad, etcétera, favorece el crecimiento, la implantación y crecimiento de plantas bajo el dosel de árboles a unas densidades determinadas. Esos procesos de facilitación no solo atienden a la supervivencia de las plántulas, sino también al crecimiento. Pero por otra parte también las cubiertas arbóreas tienen importancia en los procesos de facilitación biótica. En la imagen, una zona de la Umbría de Agres, en el norte de la Serra de Mariola. Las imágenes de la izquierda son de principio de siglo y las de la derecha corresponderían a una imagen más o menos actual, después de décadas de repoblaciones y también de regeneración natural, ¿no? Bien, en esta zona existe una población de tejo que se sabía que en los años 80, por un primer inventario que se hizo, habían cerca de 100 ejemplares y por testimonios orales se sabía que la población había sido mucho más grande, ¿no? Pasa que es una zona sometida a incendios periódicos y efectivamente hubo un incendio
a finales de los años 80, y en los años 90 el departamento precursor del actual CIEF, el Banco de Semillas Forestales, realizó un nuevo inventario donde quedaban 35 ejemplares. Hacia 2010, un agente medioambiental avisó al CIEF de que había encontrado una población de tejos cercana a la población original. Efectivamente, se contabilizaron unos 600 ejemplares de tejo. Están situados a unos 2,5 kilómetros de la población original, bajo el dosel de una repoblación antigua de Pinus alepensis. O sea, lo cual ponía de relieve también el valor, digamos, como facilitador biótico de las cubiertas de árbol. Por otra parte, las especies del sotobosque, sobre todo las especies del matorral más alto y más maduro, aportan biodiversidad de especies y complejidad de interacciones a los ecosistemas forestales. Por otra parte, las especies rebrotadores dan resiliencia, dan capacidad de autorregeneración al ecosistema y controlan la densidad de la cubierta arbórea después de los incendios. Esto es importante para evitar la formación de hiperdensidades de pinar. Y por último, las especies con frutos de pulpa participan de relaciones mutualistas planta-animal y son facilitadoras tanto bióticas como abióticas. Un ejemplo de facilitación sería este que os muestro en la imagen, que fue descrito por el equipo del CIDE de Patricio García Fallos y Miguel Verdú. En estas situaciones culminales, es una imagen de Jabalambre, y en estas situaciones culminales que están entre el hábitat del Pinus nigra y el Juniperus turífera, o sea, los sabinares de turífera, existen grandes manchas de sabina rastrera, sabina de montaña, el Juniperus sabina, que son elementos clave en este tipo de ecosistemas. Es decir, por una parte, realizan una labor de facilitación física, porque bajo de esa cubierta de hojas moderan las condiciones tan extremas de estos ecosistemas y muchas especies se ven facilitadas, nacen y tienen sus primeros estadios de crecimiento bajo de estas cubiertas. Pero además se descubre un sesgo de género en la facilitación, porque sobre los pies femeninos la facilitación es de especies anemócoras y de especies zoocoras, porque establece relaciones de mutualismo, o sea, planta-animal, mientras que bajo de los pies masculinos las únicas especies facilitadas suelen ser las anemocoras. Bueno, era un ejemplo de facilitación y de la importancia que tienen estos procesos en el desarrollo, en el incremento de la biodiversidad. Bueno, pasaré a continuación a referirme a dos situaciones de vulnerabilidad de los ecosistemas forestales con los que venimos trabajando en el CIEF desde hace años. En primer lugar, hablaré de las hiperdensidades. Las hiperdensidades son estados de estancamiento tanto productivo como evolutivo, que son comunes en las áreas forestales valencianas. Yo diría que más allá, en general, la verdad es que desconozco si en situaciones más continentales también se dan, pero sí que es verdad que en situaciones litorales y sublitorales mediterráneas, desde, digamos, el Vallés, o sea, en ombroclimas secos y semiáridos, desde el Vallés y la Serra del Garraf hasta el límite con el semiárido de Alicante, son situaciones muy frecuentes, ¿no? Aparecen en masas que desarrollan sobre bancales agrícolas abandonados
y que suelen estar afectados por incendios recurrentes, dando lugar a formaciones prácticamente dominadas por una sola especie, en general Pinus alepensis, pero también vimos que Pinus nigra también se formaba en hiperdensidades, ¿no? Prácticamente, ya digo que son formaciones muy pobres en especies o dominadas por alguna especie de... En Pinus alepensis y Pinus nigra sí que lo detectamos, pero en Pinaster y silvestre no aparecía, al menos en territorio valenciano. Entonces, donde los procesos de evolución temporal se ven limitados o se colapsan. Es decir, no hay ni fenómenos de facilitación ni fenómenos de competencia. El ecosistema emplea buena parte de la energía disponible en la producción de biomasa que se reparte entre los miles de yemas de brinzales o renuevos por hectárea existente, ¿vale? A veces se han contabilizado hasta 70.000 y 80.000 pies por hectárea. En estas formaciones normalmente no hay producción de yemas florales. Habitualmente en las hiperdensidades se generan bucles de hiperdensidad, incendio, hiperdensidad. Además son formaciones que se sitúan en las zonas marginales de las áreas forestales, muchas veces en las interficies estas o interfaces agrícolas forestales o urbano-forestales. Y en realidad su corrección no presenta dificultades técnicas. Lo único que hay que hacer es trabajos de control de la densidad de pies y una segunda fase, la plantación de especies clave para elevar la capacidad de resiliencia. Ya hemos dicho que controlan la densidad. Estos arbustos controlan la densidad del pinar en caso de una nueva perturbación, de un nuevo incendio, y también para favorecer las interacciones de facilitación y competencia entre las especies de fauna y flora. El problema no es tanto la aplicación de las técnicas. El CIEF lo ha hecho tanto con Pinus alepensis como con Pinus nigra y no tiene y el resultado normalmente es efectivo. Pero el problema es más bien que estas zonas son áreas privadas, minifundistas y muchas veces de propietario desconocido. Y la administración no suele actuar sobre ellas. En Valencia se hizo una modificación en 2018 de la ley forestal que abre algunas puertas a poder actuar sobre estas zonas de manera estratégica, pero bueno, se tendrán que desarrollar de manera reglamentaria y realmente es una de los puntos estratégicos donde más vulnerabilidad y más riesgo existe. Por otra parte, otra de los estados de vulnerabilidad sobre los que estamos trabajando es antiguas repoblaciones monoespecíficas. Le llamamos a este trabajo renaturalización de repoblaciones y el objetivo principal es favorecer la evolución hacia la madurez de estas antiguas repoblaciones mediante trabajos silvícolas de reducción de la densidad de pies y cambios en la proporción de especies con el fin de conseguir una masa forestal mixta, estable y resiliente, más equilibrada, heterogénea y diversa. Algunas de las acciones que se realizan sobre estas zonas son el incremento de la heterogeneidad estructural, claras de pinar, con el objetivo de diversificar la estructura de la masa e imitar los procesos ecológicos que incrementan la diversidad estructural, aumentar en el dosel la proporción de otras especies arbóreas por liberación de las existentes o por plantación, el incremento de la diversidad de las especies saproxílicas
fomentar la existencia de madera muerta de grandes dimensiones, tanto en el suelo como árboles muertos en pie, favorecer la biodiversidad del sotobosque en zonas sin matorral, incrementar la biodiversidad de especies y las relaciones mutualistas planta-animal mediante plantación. Bueno, pues hemos hecho algunas de estas actuaciones en el paraje de La Corona, de un monte público situado en el macizo del Caroig. La zona había sido repoblada con Pinus halepensis hace 37 años y ante la falta de regenerado tras el gran incendio que sufrió todo el macizo del Caroig y la Muela de Cortes en 1979, casi 60.000 hectáreas. La masa de Pinus halepensis se encuentra actualmente debilitada debido principalmente a la gran espesura de la masa, gran cantidad de pies hermanados y frecuentes nevadas en la zona. Las acciones que se realizaron han sido reducir la densidad de pies, ensayando en parcelas diferentes intensidades de corta en bosquetes, dejando también parcelas testigo con la finalidad de obtener datos sobre su evolución. En un monte cercano, la Lambí, también se hace un estudio comparado entre los tratamientos en rodales y tratamientos homogéneos en toda la masa, que son habituales en los aprovechamientos. En los bosquetes se han liberado los ejemplares presentes de Pinus pinaster, Quercus faginea, Quercus ilex y Fraxinus ornus, con el objetivo de incrementar la biodiversidad del dosel arbóreo y llevar esta formación hacia un bosque mixto. Un especial interés tiene la recuperación de Pinus pinaster, que en la zona era el árbol dominante antes del incendio, y que según estos modelos del Ministerio, elaborados a través de la comparación de inventarios, de los inventarios forestales, predice casi la desaparición o la regresión de Pinus pinaster en el territorio valenciano. El caso es que los ejemplares que quedaban en la zona de Pinus pinaster presentaban mucha más vigorosidad que el Pinus halepensis que fue repoblado, ¿no? Por otra parte, se fomenta la presencia de madera muerta de grandes dimensiones, tanto en el suelo como en árboles en pie, para fomento de la biodiversidad de las especies saproxíligas. Por una parte se procedió a la corta sin enapeo, dejando tocones entre 50 y 100 centímetros del suelo, con el fin de facilitar la colonización diferencial por organismos saproxílicos, y los troncos cortados se dejaron en el suelo. También se generó madera muerta en pie mediante anillado de 2 pies por hectárea de Pinus halepensis. Estas actuaciones favorecerán la apertura de claros y la heterogeneidad vertical. Bien, esta es una imagen de la zona de actuación del Monte de la Corona. Y acabo con estas palabras de Manjari Maathai, Premio Nobel de la Paz de 2004. Muchas gracias.